Mi inolvidable maestro, Luis González y González, compañero de mi muy querido maestro Israel Cavazos, hablaba de la historia de bronce y decía que la historia de bronce tenía una muy importante función en la vida de los pueblos. Y a mí me consta, porque yo de niño me formé en la historia de bronce. Me llevó mi padre a recorrer a los 13 años, 14, la ruta del padre de la patria, y fue inolvidable para mí esto. Y además oía, así lo confieso, la hora nacional y me gustaba mucho. La historia de bronce es tan antigua como la humanidad. Está en la Biblia. ¿Qué es la Biblia sino una historia de bronce de los grandes héroes? David, Salomón, Sansón. Y la Ilíada es otra historia de bronce. Los griegos y los romanos la practicaron, los renacentistas y los ilustrados. Tomó un inmenso vuelo con Napoleón. En América Latina, donde Napoleón tuvo varios imitadores, ese género histórico contribuyó sin duda a la formación de las identidades nacionales. La identidad nacional de nuestros pueblos es inseparable de esa historia de bronce. Jorge Luis Borges decía: mi padre decía que el catecismo ha sido reemplazado por la historia argentina. La afirmación es válida para todo el continente. Y es natural. Las historias patrias, con sus santorales cívicos, sus estatuas, sus héroes, sus himnos, calles, plazas, ciudades, todas dedicadas a los héroes, a Bolívar, a San Martín, a Hidalgo, a Morelos. Las historias patrias justificaron y legitimaron al nuevo orden republicano y constitucional, adoptando o tomando de la religión las formas de devoción. De tal manera que así como había estampitas de santos, se volvieron las estampitas de los héroes. Así como había retablos en las iglesias, hubo pintura mural. Así como había ciudades, pueblos, plazas dedicadas a tal santo, pues empezó el santoral cívico, el santoral de la patria. No podemos negar que eso ayudó mucho a sedimentar la identidad de nuestros países. Pero, y ahí viene la cosa herética, la historia de bronce siempre escondió ángulos menos gratos. La formulación moderna de la tesis heroica de la historia se debe a un escritor escocés llamado Thomas Carlyle, muy leído y citado en el siglo XXI latinoamericano. Si se lleva a extremos esa veneración por los héroes, se engrandece el poder carismático de los individuos a costa de los ciudadanos. Oigan ustedes lo que dijo Carlyle: la adoración al hombre que el hombre rinde al héroe, la reverencia que todos sentimos por los grandes hombres, es la roca viva inconmovible a pesar de todas las catástrofes de la historia moderna. Bueno, para Carlyle, la historia de un pueblo encarna en sus héroes. Sin héroes no hay historia, o mejor dicho, los países no tienen historia, lo que tienen son la biografía de los héroes. Bueno, eso es una concepción, la historia de bronce, que tiene su utilidad en la construcción de las identidades nacionales, pero como visión de la historia es altamente peligrosa. Por ejemplo, en la Venezuela de hoy, el culto a Bolívar, que era un hombre de extraordinaria dimensión, qué duda cabe, ha llegado a tal extremo que parecería que nadie ha vivido nunca en Venezuela más que Simón Bolívar y el actual presidente. Y perdón, pero ha habido muchos millones de venezolanos en 200 años y han hecho muchas cosas. Existió Andrés Bello en Venezuela. ¿Quién era más importante? ¿Andrés Bello o Simón Bolívar? Entonces, ahí empiezo a inducir poco a poco la idea de que
La historia de bronce es importante para la formación de los niños, para la formación educativa, para la identidad nacional, porque son los símbolos patrios, como la bandera, como el himno nacional. ¿Qué importa que el himno nacional hable de guerra a cada rato? ¿A quién le importa? No le vamos a cambiar la letra al himno. El himno es algo que nos emociona por su música, no importa lo que diga la letra. También Hidalgo nos emociona y Morelos nos emociona. Pero mucho cuidado con reducir la historia de México a los héroes. Bueno, los héroes de la independencia deben bajar en el 2001 del pedestal. Yo tengo alguna idea de cómo bajarlos. No estoy hablando de destruir las estatuas de bronce. Estoy tratando simplemente de bajarlos al nivel de seres humanos, porque eso sí les aseguro a ustedes, que eran humanos, estoy seguro. Y que a lo mejor se hubieran sentido muy extraños de tratárseles como estatuas de bronce o de mármol. Ojalá lo hagan. Hidalgo es el padre de la patria. Ningún mexicano puede dejar de emocionarse con la historia de Hidalgo, pero no podemos dejar de recordar que también fue el héroe que en su frenesí inició una guerra santa cuyas atrocidades recuerdan a muchas atrocidades de nuestro tiempo. La palabra frenesí no la inventé yo, la palabra frenesí la inventó Hidalgo, el propio Miguel Hidalgo, que dijo, al ver al final de su vida la destrucción, no se arrepintió, pero dijo, fui víctima de un frenesí y tuvo una especie de remordimiento, diría Luis Villoro, pensando que quizá había sido excesivo y excesivamente doloroso tanta muerte y tanta destrucción. Bolívar, el admirable Bolívar, que si ustedes lo vuelven a leer ahora, parecería que están leyendo al mejor filósofo ilustrado del siglo XVIII de nuestra época, el gran Bolívar, el gran pensador clarividente, el gran militar que parece el César de América. Bolívar, arquitecto de naciones, fue también protagonista de la famosa guerra a muerte, que fue incluso mucho más violenta y atroz que la guerra de independencia en México, y fue el iniciador de una tradición dictatorial en América Latina. Estoy seguro que Bolívar, que amó tanto a la mujer, que fue tan gran amigo, que fue tan apasionado, que fue tan inteligente, a pesar de que tenía una gran idea de sí mismo y tenía razón en tenerla, no sé si estaría tan de acuerdo en que lo deificaran. Porque una cosa es reconocer la grandeza de un hombre y otra cosa es deificarlo.